Bueno, entonces hoy seguimos con nuestras clases en la que vamos a hablar de otro fruto del Espíritu Santo, que es la benignidad. Es una virtud de la cual casi no hablamos porque en realidad es más interna que otra cosa. Hablamos ya de la bondad que nos anticipamos a esta virtud, que es antes de la bondad, o sea, es la, la bondad por dentro, ¿no? O sea, que uno sea benigno. Hay gente que se llama benigna o benigno y no son propiamente tan amables, ¿verdad? Pero es la amabilidad, ¿verdad? Es la amabilidad. Y sabemos que el trabajo del Espíritu Santo en nuestra alma no solamente se dirige o se procura la unión con Dios, sino que también la unión con los demás, con el prójimo, ¿verdad? Varios de los frutos tienen relación con nuestra relación, valga la redundancia, con los demás, con el prójimo, ¿verdad? Y entonces esta virtud, ¿verdad? Eh, Logra que tengamos una relación agradable y buena con las personas. La meta del Espíritu Santo, como bien dijimos ya en varias clases, es que nos parezcamos a Cristo. Cristo, que es perfecto Dios y perfecto hombre, ¿tá? Y nosotros intentamos parecerle en la parte humana, lógicamente, ¿verdad? Y cuando a medida que estudiamos los frutos, estoy pensando, o estuve pensando, en que qué importante es que el Espíritu Santo nos dé sus dones, ¿verdad? Porque es la única manera en la que los frutos se van a notar, ¿no? O sea, que es como que los dones, conocer los dones, pedir los dones y disponerse a recibir los dones son la manera de vivir los frutos, o sea, de que los frutos se noten en nuestra vida. Justo ahora estamos a punto de vivir un año más la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo, que va a ser en 15 días, el domingo no que va a ser la ascensión del Señor, sino el siguiente, que sería el Pentecostés, ¿verdad? Entonces, qué importante es preparar nuestra alma, preparar nuestro corazón para recibir al Espíritu Santo y para que Él pueda actuar en nosotros, porque no es solamente querer, que ya es mucho, ¿verdad? Sino que también hay que disponer el alma en el sentido de vaciarla del yo, vaciarla de la ambición, de la ambición desmedida, ¿verdad? Hay una ambición buena, la que es desmedida es la que tenemos que evitar, ¿verdad? Entonces, el carácter de Jesús, eso es lo que tenemos que transmitir, traducir en nuestra vida. Y, y nos lleva toda la vida, ¿verdad? Nos lleva toda la vida el esfuerzo personal para apartar los obstáculos que puedan hacer que el Espíritu Santo actúe en nuestra alma, y por otra parte el esforzarnos nosotras por adquirir ese modo de ser de Cristo. Entonces, dijimos que la benignidad tiene esa posibilidad o esa capacidad de hacernos amables, de hacernos pacíficas, de hacernos una persona que no guarda rencores, cosa bien difícil, ¿verdad? Ya lo tenemos muy comprobado por la vida. Al hablar de la mansedumbre, ¿verdad? Hablábamos de que era una virtud directamente relacionada con esto, con el no guardar rencores. Y la benignidad tiene que ver con, no es necesariamente, no, de ninguna manera tiene que ver con un carácter débil,
¿m? O que tenga falta de convicciones, como no está segura de las cosas, entonces es benigna, le da igual lo que sucede a su alrededor o lo que dicen los demás. No, es una persona que defiende su postura, pero con dulzura, con amabilidad. Ser apacibles en nuestro trato, dulces y tiernos con los demás. ¿M? También es ser pacíficos, gentiles, sin rencores y amables con los demás. Entonces, lo que no tenemos que darnos por vencido, por vencidas, es cuando nuestro carácter va por otro lado, ¿verdad? De la benignidad o de la bondad, porque es el Espíritu Santo el que va a actuar en nuestra alma, ¿verdad? Más que solo nuestro esfuerzo. Y el Padre, Dios Padre, ¿verdad? Es la benignidad, perdón. Y podemos tener la certeza de que si el Padre lo es, también lo es Jesús, porque es su imagen perfecta. Y en los evangelios Jesús se muestra sumamente tierno con los pecadores, con los más necesitados, con los enfermos. Y momentos en los que podría haber reaccionado mal, no lo hace. El único momento en el que Jesús se deja llevar por una ira santa es cuando echa a los mercaderes del templo, ¿verdad? Por eso, esta es casa de oración, no es casa de comercio, ¿verdad? Pero todos los demás se muestra apacible, amable, agradable, ¿verdad? Sana a los leprosos, acepta a los niños, que los niños, si uno no los acepta y los quiere, pueden llegar a ser molestos, ¿verdad? Porque preguntan, juegan, gritan, corren, ¿verdad? Acepta a los niños, resucita a los muertos, escucha el clamor de hombres, de personas que no pertenecen a su país, ¿verdad? O sea, que está abierto. También vemos cómo tiene trato con las mujeres y incluso con María Magdalena, que es una prostituta, ¿verdad? Que estaba por ser apedreada y él le perdona, ¿verdad? Le extiende la mano y le da su perdón, porque era Dios, ¿verdad? Nosotros podemos dar nuestro perdón, pero como seres humanos, ¿verdad? No le juzga. Esa es una gran o un gran error en el que caemos con mucha frecuencia, el juzgar a la gente, ¿verdad? Porque desde criaturas lo primero que hacemos es decir, esta persona es mala, esta persona es no sé qué, o sea, empezamos ya a juzgar y no nos enseñan que no tenemos que juzgar, ¿verdad? Y más tarde nos damos cuenta de que juzgar es un error y Jesús nos dice, nos pide claramente, no juzguéis, no juzguen y no serán juzgados, ¿verdad? Si nosotras juzgamos, con esa medida Dios nos va a juzgar a nosotros. Y cuando hablamos con la gente, cuando nos relacionamos con las personas, eh, tenemos que evitar o, ¿cómo es esta palabra que es, más que evitar, es dejar de lado el juicio, porque el juicio nos viene a la cabeza, ¿verdad? Esta persona es una pesada, o esta persona, cosas buenas también nos vienen, ¿verdad? Juicios buenos, pero entre medio de los buenos nos vienen los malos, ¿verdad? Y entonces hacer como que cesar el juicio, ¿verdad? Y eso es algo absolutamente intelectual, ¿verdad? De nuestra razón, que con nuestra voluntad que quiere, ¿verdad? Evitar ese juicio, porque el juicio no es tan malo como el castigo que ponemos, o la acusación que hacemos, o el el resultado del juicio, digamos, ¿verdad? En que ya le condenamos a la persona, ya le ponemos una etiqueta, ¿verdad? Esa persona es tal cosa, ¿verdad? En lugar de ser benignos, ¿verdad? Ser magnánimos, ser mansos
o mansas, ¿verdad? Y también a lo último de su vida, Jesús trata con mucho cariño al, al hombre que estaba en la cruz, ¿verdad? Al pecador, ¿verdad? Al ladrón bueno se le llama, ¿verdad? Que había hecho algo, había hecho cosas malas, ¿verdad? Había robado, había no sé qué hecho, pero sin embargo reconoce la divinidad de Cristo y se gana el cielo, ¿verdad? Dice, leí preparando la clase, que Jesús le podría haber contestado a su pregunta o a su expresión, ¿verdad? Cuando le dijo, acordate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le podía haber dicho, hoy te estarás muriendo en el infierno. Y sin embargo, no le dice para nada eso, le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, le perdona y le salva. Y cuando los discípulos, los apóstoles elegidos de Dios que están a su lado, le dejan, le abandonan, Jesús les recibe de vuelta, ¿verdad? ¿Qué hubiéramos hecho vos y yo en esa situación, ¿verdad? Nosotros muriendo por ellos mismos y ellos dejándonos solos o solas. Qué tremendo sería nuestro enojo, ¿verdad? Ante esa situación. Y sin embargo Jesús, no. Jesús les acoge, se les aparece cuando resucita, les dice, la paz les dejo, la paz les doy, no se asusten, acá estoy, yo soy, o sea, les recoge, ¿verdad? Les manifiesta su cariño. Y después, otra idea importante a la hora de vivir esta virtud de la benignidad, de ser benignas, es que con ello damos gloria a Dios. Y el sentido de nuestra vida es dar gloria a Dios. Y viviendo las virtudes en general, y esta en concreto, porque te decía al comienzo que esta virtud tiene en contrapartida o en relación con la bondad, es lo que vivimos por dentro, ¿verdad? Es la intención, es lo que Dios ve, ¿verdad? Que es lo más importante por eso. O sea, se relaciona con la manifestación interna pasiva de el hacer bien a los demás. O sea, tener esa intención interior de buscar el bien, buscar y hacer el bien a los demás, ¿verdad? Entonces, te das cuenta que eso realmente lo puede lograr Dios en nuestra alma, que la va transformando, ¿verdad? A través de los sacramentos, a través de la oración, a través de lo que le pedimos, ¿verdad? Y esa intención muchas veces las personas no la ven. A veces incluso pueden llegar a malinterpretar una acción nuestra que tuvo una buena intención, ¿verdad? Entonces eso es agradable a Dios. En general, nuestra intención buena se nota en los actos, ¿verdad? Pero puede que alguna vez no se note y lo que importa es lo que Dios ve, ¿verdad? Entonces, le damos gloria con ese ejercicio de la benignidad. Y, y después, bueno, eso, le damos gloria para que todos, dice en el Sermón de la Montaña, dice Jesús, que los cristianos somos luz en un mundo que está cada vez más a oscuras. Y eso es lo que tenemos que ser. Por más que no lo notemos o nadie nos lo diga, tenemos que intentar ser eso en donde estamos, ¿verdad? Hoy justo en 10 minutos con Jesús, si no escuchaste, te animo a que lo escuches el día de hoy, 10 de mayo, hacen un vivo con una artista de Hollywood que hace los dobles de los papeles de personas muy, muy difíciles o muy complicados, ¿verdad? Entonces ella es la que hace
esos papeles. Y cuenta ahí cómo vive su vida, cómo lucha, ¿verdad?, por darle gloria a Dios. Y es muy lindo cómo explica, ¿verdad? En realidad no terminé de escuchar, no pude terminar, pero hasta donde escuché era muy lindo, y cómo hablaba de que hacía oración, de que iba a misa todos los días, y que de esa manera lograba santificar lo que hacía y su relación con las personas, ¿verdad? Entonces, ser luz, ¿no? Por eso me acordé, porque el que le entrevistaba le decía, ¿y cómo haces? Y entonces la gente se da cuenta y te pregunta, y bueno, así. Entonces, decía, ser luz con el fin de que a todos los de nuestro alrededor vean y den gloria a Dios por vuestras buenas acciones, ¿verdad? Si no dan gloria o no alaban a Dios, es cuestión de ellos, ¿verdad? Pero de las personas. Pero nosotras tenemos que, la lucha por vivir esa virtud. Entonces, acá viene la parte más difícil de esta virtud, que es que tenemos que tener esa misma actitud de benignidad con nuestros enemigos, con aquellos que no son de nuestro agrado. Dice, resulta que nosotros tenemos una actitud, una disposición humana, ¿verdad? Que es que distinguimos a las personas, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Y eso es algo que desagrada a Dios, ¿verdad? Porque es hacer diferencia, aunque es normal que una persona nos caiga mejor que otra, ¿verdad? Pero sí, perdón, se me fue no puse mi internet, el internet de mi teléfono, que es el que suelo poner. Bueno, seguimos, ya terminamos. Entonces, con nuestros enemigos. Y ahí sí que realmente nosotros intentamos. Ahora, nosotros intentamos no tener enemigos, ¿verdad? Intentamos no tener enemigos, pero en la práctica después una persona no nos cae simpática, otra persona habla mal de nosotras y nos enteramos, otra persona sabemos que no le caemos bien, que no le caemos bien. Y son pequeños enemigos que vamos teniendo por la vida, ¿verdad? O cosas peores, ¿verdad? Que nos pueden llegar a hacer las personas, ¿verdad? Cosas que nos duelen, que nos molestan. Y sin embargo, como Jesús nos dice lo siguiente, que ya te acordarás. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por aquellos por quienes los persiguen. O sea, más claro no puede ser, ¿verdad? O sea, que rezar por esas personas que nombrábamos recién, que pueden llegar a ser nuestros enemigos, eh, porque es muy fácil y es lógico, humano, ser amable con quien es amable. Pero dar la cara, dar la otra mejilla, solamente se puede hacer con la gracia de Dios, ¿verdad? Con la fuerza del Espíritu Santo. Nos agrada estar con aquellos a los que les somos agradables, ¿verdad? Y a veces no puede ser, no se da esa circunstancia. Y si nosotros guardamos o fomentamos esa virtud de la benignidad, estaremos en paz, ¿verdad? Porque estaremos en paz. Dios nos va a dar esa fuerza. También tiene que tener un proceso, decíamos ya, ¿verdad? Un proceso de maduración que dura toda la vida. Se acaba cuando nos dicen descanse en paz, ¿verdad? Ahí recién se acaba esa lucha por ser mejores, por tener virtudes, ¿verdad? Por crecer en esas virtudes. El Señor nos da la gracia y el poder, y nosotras disponemos del corazón y de la voluntad, perdón, de la inteligencia y de la voluntad, para vivir de la forma que Él desea,
¿verdad? Entonces, ¿cómo madurar en benignidad? ¿Cómo hacer? ¿Qué cosas ir haciendo? ¿Verdad? En primer lugar, amar, ¿verdad? Que se dice pronto, pero no es nada fácil, ¿verdad? Sabemos perfectamente. Ama y bendice, decía en un escrito que leí para preparar la clase. Haz el bien y reza por tus enemigos. ¿Mm? Sé servicial con ellos, no guardes rencor. No te alegres cuando tus enemigos tropiecen o les vaya mal. Ten compasión de ellos y mantente dispuesta a amarlos en momentos así. Y no critiques ni seas áspero con los demás, sino siempre ten en tu boca una palabra de edificación para sus vidas. Eh, Nos puede parecer casi imposible, ¿verdad? Y no lo es. Con la ayuda de Dios no es imposible. Es posible si rezamos, si estamos pendientes de hacer la voluntad de Dios, vamos a lograr ese ir pareciéndonos a Cristo para después estar muy cerca suyo en el cielo.